Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, cuando me estén escuchando. Estamos acá en el nuevo capítulo de En Perspectiva. Seguimos, en el contexto actual, acá en cuarentena. Y es algo que permite pensar bastante, ¿no? Entonces tenía una idea, en realidad varias ideas de temas que van saliendo a los próximos podcasts. Me pongo a pensar en una y sale otra y me termino yendo por las ramas. A veces me cuesta enfocarme en un tema, a decir verdad, pero este tema lo estuve pensando bastante durante esta semana y es una de las cosas que me gusta hacer es buscar el equilibrio en muchas cosas, Y esto abre un abanico de temas inmensos y que van a salir mientras lo vaya desarrollando. La verdad tengo algunas ideas acá, siempre algún bosquejito ahí, pero lo que termina saliendo es lo que sale. Me estoy dando cuenta que la mejor manera de hacer esto, de hacer podcast, es ser libre en las palabras y no preocuparse por tiempo ni por estructuras. Y para no perder más tiempo, comencemos. El tema del día de hoy, como bien vieron en el título, trata de juzgar. Solamente juzgar, punto. Primero, ¿qué te le viene a la cabeza cuando hablamos de juzgar? Juzgar, podemos decir juzgar a los demás. Eso es una de las aplicaciones en la que lo vamos a hablar. Aunque el término englobe muchas otras cosas, vamos a encarar esto de una perspectiva ética, de una perspectiva cristiana, apoyados en la Biblia, que es la palabra de Dios, y que nos dice cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Que nos da los principios que necesitamos para entender esto. Pero primero, para pensar un poco, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no? Como personas, como seres humanos, tenemos una conciencia, obviamente, estamos pensando todo el tiempo y hay muchas cosas que en nuestra mente son buenas, o sea, para nosotros son buenas. Hay otras cosas que para nosotros son malas. Y puede pasar que nosotros, por ejemplo, veamos el accionar de una persona, de alguien, de lo que sea, y digamos, esto está bien, esto está mal. Y no solo eso, sino que según la actitud que tengamos al decir que eso está bien o está mal, podríamos interpretar que estamos juzgando, ¿no? Y en todo en la vida, en todo momento estamos juzgando en cosas, pero eso va más en el sentido de lo que es juzgar. Muchas veces lo tenemos como que es algo malo y criticón, pero vamos a ver que la crítica no es lo mismo que juzgar. Juzgar es un acto de decir esto está bien o está mal, es bueno o malo, pero no necesariamente hacerlo con el sentido de hacer una sentencia contra alguien. Solamente pensar cuando vamos, por ejemplo, cuando salimos afuera un día o a la mañana, supongo, tenemos que salir a trabajar, a estudiar y nos damos cuenta que el clima está frío. Juzgamos, decimos, el clima está frío o lo que sea. Vamos a comprar un cierto producto al supermercado, vemos muchos productos de diferentes marcas de lo mismo y decimos, yo elijo este. Juzgué, vi los precios y dije, yo quiero este. Pero ahora a lo que me quiero referir es al hecho de juzgar uno y el accionar del otro, hablando como personas, ¿no? Y como primer referencia bíblica tenemos lo que dicen en Mateo 7, por ejemplo, o en Lucas 6, 37, que es lo mismo, como que la misma situación la cuentan Lucas y la cuenta Mateo, es la misma situación. Y dice básicamente, en Mateo está así. Mateo 7 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados.
Y esto es algo que escuchamos, por más que nunca hayas agarrado una Biblia en tu vida, lo has escuchado seguramente. Seguramente porque siempre se dice, no juzgues o serás juzgado. Esa frase está siempre. Y un montón de dichos populares que salen de ahí, ¿no? Como si fuera un principio muy establecido, muy arraigado en toda cultura. Independientemente de la religión, se dice eso. No juzgues y no serás juzgado. No hagas el mal y no te va a pasar el mal. Siembra y cosecha. El karma de acá y de allá se extiende a cualquier cultura y tradición y demás. Si uno deja hasta ahí, dice eso. Después, por ejemplo, en Romanos 14, 13 dice, por ejemplo, así que dejemos de juzgar los unos a los otros. Clarito, ¿eh? ¿Qué está diciendo ahí? No juzguemos los unos a los otros. Eso es lo que dice ahí. Y está también en la Biblia. Y otra referencia, a ver, una más. Porque sabemos que, bueno, es algo de interpretación natural de la Biblia también decir, no me voy a basar por un pedacito. Voy a leer un poquito más. Romanos 2 dice, hay una parte que dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa. Y bueno, reta ahí dice, cuando dices que son perversos, merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Otra vez está diciendo, no juzgues. Y hasta ahora vemos que es consistente en esto. Es consistente, y esto que vamos leyendo es consistente en la idea de que no hay que juzgar al otro. Y bueno, ahí podría terminar este podcast. La verdad que muy cortito hasta acá, pero hasta acá terminamos. No, mentira. No terminamos acá y es porque falta lo más importante que es algo crítico que por eso surgió este podcast, ¿no? Que es ponerlo en contexto y fijarse a qué se refiere cada cosa de esta que estamos hablando, porque la verdad que hasta acá nos queda esta idea. No se puede juzgar, listo, ya está. Anda a tu casa, ya está. Pero vamos a ver si están así. Y esto es lo que me estuve preguntando yo hace bastante tiempo, ¿no? Porque uno para decir que cierta cosa es verdad, esto aplica a cualquier argumentación, cualquier teoría que haya, uno puede probarla llevándolo a los extremos, ¿no? Y que no surja eso de decir, no, pero no seas tan extremo, no. Para probar una cosa hay que llevarla al extremo. Acá me dice que no tengo que juzgar y me tengo que quedar en el molde si alguien está haciendo algo malo que le perjudica a esa persona y yo no digo nada, no hago nada. Para mí eso me parece horrible. Por ejemplo, vemos un familiar, un amigo que está metido, por ejemplo, en las drogas, en el alcohol, y lo dejamos ahí porque no hay que juzgar. Nada, ¿qué voy a andar juzgando yo si es su vida? Que haga lo que quiera si es su vida. Y lo dejamos así. ¿Qué clase de amigo, qué clase de familiar somos en ese caso? Si fuera así como dice esto, no tenemos que involucrarnos en nada de la vida del otro, no tenemos que aconsejar, por ende, y nunca le vamos a poder dar una solución a nadie, nunca vamos a poder dar un consejo a nadie. Y entonces por eso es que puse a pensar como que, bueno, acá falta algo. Y yo comencé a pensar esto solamente con la idea de no juzguéis, seréis juzgados, como dice la Biblia, ¿no? Que no había que juzgar. Pero hay matices y hay que buscar un equilibrio. Y el equilibrio se encuentra viendo un poquito qué dice alrededor de estas palabras que son tan
tan conmovedora y tan directa que dice no, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Y dice acá, Mateo, eso era Mateo 7:37. Pero dice un poquito más adelante, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No se van a caer ambos en el hoyo? Dice. Y acá uno puede pensar que puede tener, ¿qué relación tiene un ciego con el juzgar? Y hay que empezar a trabajar en el entendimiento también. En el 42, un poquito más adelante, dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Y ahora tenemos dos cosas. Tenemos el hasta ahora, el ciego que se cae, que lo guía a otro ciego y se caen al pozo. Y tenemos uno que tiene paja en el ojo y el otro tiene una viga en el ojo, entonces le dice, sácate lo que tenés en tu ojo, pero el otro tiene otra cosa en el ojo. Bueno, si lo vemos así, todavía sigue un poco inentendible, porque ¿qué relación tiene todo esto? Y la explicación de todo esto está en la palabra que le sigue a lo que leí recién, que la palabra es hipócrita. Hipócrita. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces nos damos cuenta que toda esta analogía que nos está dando, todas estas cosas refieren a la hipocresía, que es algo totalmente diferente a lo que es juzgar. Acá le está dando una lección a alguien hipócrita. Está hablando para alguien que es, ¿cómo sería esta hipocresía? Hipocresía es, yo lo entiendo, ¿no? Como que uno cree que está haciendo bien tal cosa o se jacta de hacer bien tal cosa cuando en realidad no la está haciendo. Eso es hipocresía. Hipocresía es, por ejemplo, hablarle a la gente en contra de por ejemplo, una adicción. Por ejemplo, no tienen que ser adictos, por ejemplo, al tabaco, cigarrillo, y dar lecciones de no puede ser porque te daña la salud, y siendo uno fumador, por ejemplo. Entonces no tiene ninguna relación lo que uno dice con lo que uno hace. Una persona que nos venga a explicar y a decir, no, robar es súper malo cuando esta persona roba. Eso es hipocresía. Y todo esto va dirigido a los hipócritas, que es una cosa totalmente diferente a juzgar. Entonces hay que ver también a quién se le dicen las cosas. Es una buena pregunta que nos podemos hacer. Cuando nos tiran una frase de la Biblia, pensar, pero ¿a quién se está diciendo esto? Porque si uno lee un pedacito, bueno, lo puedes meter en cualquier ensalada, en cualquier lado. Y también, como les dije en Mateo, Lucas y Mateo explican lo mismo. Mateo 7 también dice, Mateo 7:5 dice hipócrita. Y te tira con signo de exclamación y todo. O sea, está como bien furioso esa palabra. Por ejemplo, en Romano, otras frases que están en la Biblia que se usan mucho para sustentar esto de que no, hay que quedarse callado ante todo, nunca decir nada en contra del prójimo y todas estas historias que no tienen que ver con el juzgar. El título de Romanos 14 dice el peligro de juzgar. Y en el 10, el versículo dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? Tiran ese versículo y bueno, si llegamos hasta esta parte, no tenemos que, como dijimos antes, no quedarnos con eso, ¿no? No quedarnos con esas frases nomás. Y decir, ¿pero qué es lo que está diciendo acá? Acá dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? Como es malo juzgar. Acá nos está diciendo del peligro de juzgar. Y más adelante, un poquito más adelante, dice, dejemos de juzgar unos
a otros, en el 13. Y otra vez nos hace pensar lo mismo, que uno tiene que callarse la boca y no opinar sobre el otro, ¿no? Pero ahí mismo dice, un poquito más adelante dice, por el contrario, pónganse a vivir de tal manera que no causen el tropiezo. Y nos habla de un tropiezo. Y este tropiezo, ¿a qué refiere? Refiere a lo que explica al principio, que está hablando de las personas débiles, hablando de comida, hablando de fiestas, está hablando de este tipo de cosas. ¿Y cómo sabemos que el tema principal de esto es eso? Porque en todo este capítulo se habla muchísimo de lo que es la comida. Más adelante dice, si otros se angustian porque tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes, no permitas que tú comes. Bueno, habla de la comida, y más adelante otra vez, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Todo este capítulo que dice el peligro de juzgar está tratando sobre el amor, sobre fijarse cómo mis actos pueden hacerle daño al otro. Y esto viene atado a un tema muy particular, que es el ¿puedo tal cosa? ¿Puede un cristiano tal cosa? ¿Está bien tal cosa? Por ejemplo, está bien eh, tomar alcohol, está bien tatuarse, está bien vestirse así, está bien bailar esto, está bien escuchar esta música, está bien. Bueno, todas esas preguntas que surgen parten de esto, de que muchas veces el hacer cosas, el hacer cierta cosa, no está absolutamente mal, sino que el hacerlo yo, estando con otra persona que es débil por ejemplo, acá está hablando de la comida. A ver, por ejemplo, la bebida. Habla de la comida, la bebida. Por ejemplo, si yo estoy con una persona que está saliendo del alcoholismo, lo invito a comer y le digo, bueno, nos tomamos una cervecita, y ¿qué va a pasar? Se va a tentar, va a arrancar, y bueno, le voy a hacer caer otra vez en su vicio, que tanto se estaba controlando, está peligrando eso. Si era, por ejemplo, adicto, le estoy invitando droga, una cosa así. Entonces, eso es, ser cautelosos con el otro. Y eso está totalmente alejado con la palabra juzgar. Pero como aparece una vez, bueno, te lo pasan y dicen, no, viste que acá dice que no hay que juzgar. Y en la Biblia vemos muchas veces totalmente lo contrario a esta actitud de quedarse callado ante cualquier circunstancia. Muchas veces se marca en la Biblia estas personas, estos hombres muy sabios y muy amorosos, hombres de Dios, que cuando tuvieron que ponerse las pilas y echar a uno, lo echaban. Cuando tuvieron que decir, hay un caso muy loco. Por ejemplo, en Miqueas 3 dice, en Miqueas 3, bueno, es un profeta que venía y decía que estaba lleno de juicio y fuerza, decía, de parte de Dios. ¿Para qué? Para denunciar, decía, para denunciar las cosas malas, el pecado. O sea, para eso. Y juzgaba, porque decía, estaba lleno de juicio. O sea, tenía en su corazón ese ferviente anhelo de hacer juicio y fuerza para eso. Entonces, esta persona estaba con ese ánimo del juicio, pero del juicio que viene para algo bueno, que el objetivo no es odiar. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Porque si vemos, por ejemplo, Jesús una vez se plantó frente al templo, lo tiró todo y dijo, esto es una cueva de ladrones, y qué sé yo, se enojó, pero él se estaba molestando por algo que no podía ser así.
algo que a él le angustiaba en cierta manera, le ponía mal. Es como cuando alguien que aprecias mucho hace algo muy, muy malo que vos no esperabas y vos amabas mucho a esta persona y te defraudó de tal manera. Esa sensación es una sensación de que parte del aprecio por esa persona, no parte del odio. Esa es la diferencia que hay entre juzgar y criticar. De ser un criticón. Criticón, se me pegó la palabra del youtuber que hace criticón. Pero trata de que diferenciemos. Que juzgar a veces, en estos casos, bien usado es para bien. Porque, ¿qué es juzgar? Ver, como venimos hablando desde el principio, ver una cierta cantidad de información y decir esto es bueno o esto es malo. Pero la diferencia está en el motivo. La diferencia está en el motivo. Porque una persona criticona, por ejemplo, va a querer ridiculizar al otro. Va a decir algo en contra de alguien para dejarlo en ridículo. Lo va a enjuiciar basado en su propio estándar, diciendo mi estándar de moralidad es esta y esta persona es diferente a mí, a mi moralidad, entonces yo lo juzgo. Va a ser negativo, una persona crítica. Eso es malo. Eso es un juicio que no es justo. No es justo. A eso la Biblia le llama juicio injusto. Que sea negativo, que trate de destruir a la persona, que querer el mal. Muchas veces en la Biblia se habla se cuenta de los fariseos y esa gente que tenía mucho conocimiento, pero que era arrogante muchas veces y atacaban a Jesús mismo. Y muchas veces él tenía que discutir con ellos, porque le iban al hueso, porque se creían saberla toda y iban desde ese lugar de supuesta superioridad a intentar tirar cosa negativa, tirar mala onda básicamente. Y no es así, no es así. Muchas veces también hay que saber que cuando tengamos amigos inteligentes, sabios y que nos quieran dar un buen consejo, a veces ese buen consejo nos va a doler. A veces cuando alguien te tira la posta, te duele. Y duele porque es verdad. Es verdad. Como lo que le conté la otra vez de los primeros podcasts de Natán, cuando le vino a decir a David el cuento de la ovejita y demás. Le tiró toda la posta, le dijo, vos sos el que está haciendo este mal. ¿Qué hizo David? Se arrepintió y no se enojó con él. No se enojó con él, no lo agarró patada, nada. No se enojó. Le cayó su conciencia y dijo, sí, tenés razón, lo hice mal. Pero muchas veces ayudar a los demás hace que te rechacen, hacen que les duela. Pero está bien hacerlo, hacer el bien, con buenos motivos, con buenos motivos. Uno cuando hace un buen juicio, un juicio justo, como dice la Biblia, que dice, no juzguen por apariencia, sino juzguen con justo juicio. Cuando uno juzga con justo juicio, no anda buscando el defecto de la persona. Principalmente no anda buscando eso. Busca hacerle un bien a esa persona, busca mejorarlo y juzga la acción que cometió esa persona. Si mi amigo se mandó esta macana, yo no estoy juzgando que mi amigo es malo. Estoy juzgando que tomó una mala decisión y hizo una mala acción y lo voy a aconsejar para que tome una buena acción. Eso es juzgar bien. Es escuchar. Cuando el criticón lo único que busca es ridiculizarte, el buen amigo va a querer escucharte, y escucharte, y cuando te tenga que decir la posta te lo va a decir. Va a ser un buen juicio, en ese caso. Y esto es lo que tenemos que procurar. Procurar ser personas que escuchen, personas que
que si dicen algo sea fundamentado, porque eso también puede suceder. Uno puede ver algo que alguien hace totalmente intencionalmente y sabe que está mal. Y sabe que está mal y a uno le genera rabia y demás. A mí me pasa, obviamente, y más cuando es con estas tipo de cosas. Y por eso también hice el podcast anterior. Si no lo escucharon, escúchenlo. Sobre la manipulación de muchas religiones o sectas. Es algo que por lo menos a mí me llega hasta lo más profundo de mis sentimientos y no me, si fuera por mí haría que no exista eso. Pero bueno, Dios nos dio libertad para elegir y, y sin Dios nos vamos para cualquier lado y elegimos estas cosas, ¿no? La gente se elige estas cosas y caen en engaños, ¿no? Que nos cuide de eso, que Dios nos cuide de eso. Pero estas cosas, por ejemplo, a mí me da rabia. ¿A quién no le da rabia ver cómo manipulan a la gente, cómo matan, cómo asesinan, cómo abusan? Eso da una impotencia, y eso sale de un buen juicio. Eso sale de un juicio justo. Esa sensación es producto de que yo vi esa acción que hizo esta persona, este líder de Jim Jones, por ejemplo, o quien sea. Yo estoy viendo eso. Yo tengo un Dios que me dijo, no matarás, no robarás, y estoy viendo al ladrón que roba y roba y roba. Entonces, ¿qué? ¿Me voy a quedar totalmente indiferente a esto? No, voy a ayudar a las personas para que no caigan en esto, para que no caigan en estos engaños. Y eso es lo que hace el juicio justo. Te hace diferenciar las cosas que están bien y por medio de esos sentimientos también de, de celo en el buen sentido, de cuidar las cosas, de cuidar los principios que Dios establece. Y esto nada, viene de la mano con un montón de otros temas, como ya mencioné antes, que es qué cosas están bien y qué cosas están mal, qué cosas me llevan al cielo y qué cosas no. Desde ya te digo que nada que hagas o no hagas te va a llevar al cielo, sino la fe es la que te lleva, pero entender este punto del juzgar y de la crítica, que es muy diferente. Crítica, a ver, antes que vaya terminando, por ejemplo, me parece que me estoy inundando en ejemplos, pero te tiro uno más, ya que estamos en el agua, vamos a nadar. Cuando una vez estaba Jesús y vino una señora con un perfume muy caro y según la Biblia dice que era el que tenía el valor del perfume, ¿no? Era más de 300 días de trabajo. O sea, era un sueldo de un año completo. Imagínate lo que gana tu familia en un año completo. Eso compraba en un perfume y lo usó para Jesús. Y había uno que miraba y criticaba, un criticón que estaba entre los discípulos y decía, pero ¿cómo? No sabe que este perfume se lo puede vender por tanta plata y podemos darle a los pobres. Y empezaba a chamullar. Y la Biblia misma dice que esta persona que decía esto era el ladrón. Era el mismo Judas que estaba negociando todo el tiempo y estaba sacando del saco sacando de lo del dinero, de las reservas que se tenía. O sea, era el chorro. O sea, pensaba y criticaba porque él lo veía desde su perspectiva, con su pensamiento del bien, digamos, que era un poco bastante distorsivo en el caso de Judas, ¿no? Pero bueno, acá no, es un claro ejemplo de la crítica, que no es juzgar con buen juicio, sino es un juzgar con un mal juicio. Y establecida esta diferencia, yo quiero que te quede bien claro
bien claro y quede clara mi idea. Antes de todo esto, me estoy acordando que al principio no te hice el disclaimer, ¿no? Pero el disclaimer es este. Esto que te estoy diciendo es mi opinión, mi perspectiva basado en estos fundamentos que te estoy dando. Podés pensar totalmente diferente, está todo bien. Yo no voy en contra de eso y reconozco que puedo estar fallando en un montón de cosas. Así que si escuchás esto por ahí y notas algo que está mal, yo estoy totalmente abierto a que me lo digas, sea el tiempo que sea. Así que, bueno, diciéndote esto, el otro punto, antes que me olvide, que quiero que quede bien claro, es que también está bien juzgar con un objetivo bueno, con un objetivo de amor por alguien. Es lícito advertir a alguien, decirle no, esto no te conviene. Es bueno eso y parte de un buen juicio, parte de un buen pensamiento. Eso es algo bueno. Y para terminar acá en Proverbios 21:3 dice, hacer justicia, y juicio es a Dios más agradable que sacrificio. A Dios le gusta la justicia. A Dios le gusta el buen juicio. Que nosotros no seamos robots. Que no seamos personas que nos metemos en la mente el pendrive de lo que piensa otra persona y se descarga en nuestra mente y nosotros pensamos así. Que pasa mucho con los influencers también y con el tema de las redes sociales y YouTube, y nos pasa a muchos que para evitarnos esto de pensar estas cosas buscamos un contenido que nos diga en 2 minutos cómo hacer un reactor nuclear, ¿no? O sea, queremos toda la información express y insertarlas en nuestra mente. Pero no, muchas cosas hay que digerirlas, hay que pensarlas 1, 2, 10 y 10.000 veces para así ir creando un hábito y ¿cómo se podría decir? Principios, mejor dicho, principios. Creando principios propios que después se terminen concretando en actitudes, porque no es que uno lo piensa y al toque va a cumplir con todo eso que piensa, ¿no? Sino es con trabajo, pero esto es un gran paso. Yo creo que esto es un gran paso, este tema, y bueno, ya van viendo más o menos de qué va el podcast. Hasta acá termino con este tema. Y como les digo, van viendo cómo voy desarrollando esto. Esto la verdad que desde un principio es algo nuevo para mí. Pero bueno, si es bueno y si es de Dios, va a permanecer, va a prevalecer. Y si no, bueno, terminaré. Y no quiero extenderme mucho más. Los dejo por acá. Voy a procurar traer temas no tan de tanto contenido desarrollado como esto, ¿no? Más cortos quizás, pero iremos viendo con el tiempo. Bueno, les mando muchos saludos, espero que estén muy bien y espero que me sigan. Estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en YouTube, estamos en Telegram y estamos en todos lados donde podamos estar. Bueno, muchos saludos y nos vemos en el próximo capítulo de En Perspectiva.